Bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo preferido, donde la verdad siempre sale a la luz, o al menos intentamos que salga. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para una dosis de drama turco porque, hoy tenemos bombazo. Y no es una explosión en Estambul, es una bomba en el corazón de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Medcezir, esa pareja que fuera de la pantalla parecía tener una conexión innegable, esa pareja que nos dejó huérfanos cuando anunciaron su ruptura. ¿Recuerdan aquellos días de portadas de revistas, de fotos robadas en aeropuertos, de especulaciones sobre compromisos y bodas secretas? ¡Ah, qué tiempos aquellos! Pero la vida, como las telenovelas, a veces nos da giros inesperados. Y después de años de silencio, de supuestas nuevas relaciones por ambos lados, de proyectos exitosos que los mantuvieron alejados, parece que el destino podría estar jugando sus cartas de nuevo. Así que sí, mis queridos chismosos, agárrense fuerte porque hoy vamos a analizar a fondo las últimas noticias, los rumores que circulan por las redes sociales, las pistas que nos han dejado, intencionalmente o no, y vamos a intentar desentrañar el misterio. ¿Está habiendo un acercamiento entre Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿O simplemente son amigos que han madurado y se llevan bien? Pero antes de sumergirnos en el universo de los rumores y las especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el chisme, si disfrutan analizando cada detalle de la vida de sus ídolos, si son tan fans de Altay y Serini como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos las últimas noticias y los mejores análisis. Y no se olviden de darle like a este vídeo si quieren más contenido sobre esta pareja. Su apoyo es fundamental para que sigamos investigando y trayéndoles toda la información que merecen. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Altay y Serini? La verdad es que oficialmente no hay nada confirmado. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado. No hay fotos de paparazzi besándose apasionadamente en un restaurante, nada de eso. Pero ojo, que el diablo está en los detalles, y en este caso, los detalles están en las redes sociales, en las entrevistas que han dado por separado y sobre todo, en el silencio que han mantenido sobre el tema. Comencemos por las redes sociales. Hace unas semanas, tanto Altay como Serini empezaron a seguirse mutuamente en Instagram. Sí, lo sé, puede parecer una tontería. Pero en el mundo del espectáculo, y más aún en el mundo turco, estos gestos virtuales tienen un significado enorme. Recordemos que después de su ruptura, dejaron de seguirse y borraron todas las fotos que tenían juntos. Que ahora vuelvan a seguirse, es una clara señal de que algo está cambiando. Imaginen el revuelo en los grupos de fans. Capturas de pantalla por doquier, análisis exhaustivos de los horarios en que se dieron los follows, teorías sobre el algoritmo de Instagram. Una locura total. Y es que admitámoslo, después de una ruptura tan pública, este gesto es como un pequeño rayo de esperanza para todos aquellos que aún suspiran por verlos juntos. Además, algunos fans muy observadores han notado que tanto Altay como Serini han estado dando me gusta a publicaciones de amigos en común, e incluso han comentado algunas de esas publicaciones. ¿Será que están tratando de acercarse discretamente a través de su círculo social? Es una posibilidad. ¿O será que simplemente están tratando de ser civilizados y mantener la cordialidad? Nah. Demasiado aburrido para nuestro canal. Nosotros queremos drama, queremos romance, queremos reconciliación. Pero bueno, hay que considerar todas las posibilidades, aunque sean las menos emocionantes. Lo importante es que están interactuando, aunque sea de forma indirecta. Es como una danza sutil en el mundo digital, una coreografía cuidadosamente orquestada para no levantar demasiadas sospechas, pero al mismo tiempo, dejando migas de pan para que sus fans la sigan. Pero la cosa no se queda ahí. En entrevistas recientes, ambos han sido preguntados, directa o indirectamente, sobre su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ni Altay ni Serini han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación. Han evitado el tema, han respondido con evasivas, han dicho cosas como nunca digas nunca o el tiempo dirá. Vamos, que no han cerrado la puerta por completo. Y esto, mis amigos, es oro puro para los chismosos como nosotros. Porque si no hubiera nada que ocultar, si realmente no hubiera ninguna posibilidad de volver a estar juntos,
lo dirían claramente y punto. Pero no prefieren mantener la ambigüedad, jugar al despiste, dejar que la imaginación de sus fans vuele libremente. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y este es el punto clave. Si realmente no hubiera ninguna posibilidad de reconciliación, ¿no sería más fácil para ellos negar los rumores de forma clara y contundente? ¿No sería más sencillo decir, somos solo amigos y pasar página? Pero no lo han hecho. Y ese silencio, esa ambigüedad, es lo que ha alimentado la esperanza de los fans y lo que ha hecho que los rumores se disparen. Es como si estuvieran disfrutando del juego, alimentando las especulaciones, manteniendo a todo el mundo en vilo. Y nosotros como buenos espectadores estamos encantados de jugar con ellos. Claro, también hay que tener en cuenta que ambos son actores muy inteligentes y que saben cómo manejar su imagen pública. Podría ser que estén jugando con las expectativas de los fans para generar más atención mediática y promocionar sus nuevos proyectos. En el mundo del espectáculo todo vale. Desde luego, no sería la primera vez que una celebridad utiliza su vida personal para impulsar su carrera. Pero sinceramente creo que hay algo más. Creo que hay una conexión genuina entre ellos, una historia que no ha terminado de escribirse. Una química que trascendió la pantalla y que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y esa química, esa conexión, es difícil de fingir. Recordemos que su relación terminó hace varios años, y ambos han madurado mucho desde entonces. Aatai ha consolidado su carrera como actor y ha demostrado su talento en series como El Protector y Terci. Serrini, por su parte, ha brillado en teatro y en la serie Sameran. Ambos han crecido como personas y como profesionales. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores, han madurado. Y esa madurez podría ser la clave para una posible reconciliación. Quizás ahora, con más experiencia y sabiduría, estén preparados para afrontar una relación de forma más saludable y duradera. ¿Será que el tiempo ha curado las heridas del pasado? ¿Será que han aprendido de sus errores y están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor? ¿Será que se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro? ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado es! Cuántas idas y venidas, cuántos altibajos, cuántas lágrimas y alegrías. Pero también es lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos da esperanza. Y la historia de Aatai y Serrini es un claro ejemplo de ello. Pero volvamos a la realidad. Aunque los rumores y las pistas sean prometedoras, no podemos olvidar que también existen obstáculos. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas y viven vidas muy diferentes. Aatai pasa mucho tiempo en el extranjero grabando proyectos internacionales. Serrini está muy enfocada en su carrera en Turquía. La distancia podría ser un factor determinante. Y vaya factor. La distancia es el enemigo número uno de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las agendas son impredecibles y los compromisos laborales pueden mantener a las parejas separadas durante largos periodos de tiempo. Pero por otro lado, la distancia también puede fortalecer una relación, si ambas partes están dispuestas a hacer el esfuerzo necesario para mantener la conexión viva. En segundo lugar, ambos son personas muy reservadas y no les gusta exponer su vida privada. Si realmente están intentando retomar su relación, es probable que lo hagan de forma discreta y lejos de los focos. Esto significa que es posible que nunca sepamos la verdad completa. Y esto, mis amigos, es una gran frustración para los chismosos como nosotros. Queremos saberlo todo. Queremos detalles, queremos fotos, queremos confirmaciones. Pero tenemos que respetar su privacidad y entender que tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Aunque eso no impida que sigamos especulando y analizando cada pequeño detalle. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, ambos tienen que quererlo. Una reconciliación no puede ser forzada ni impuesta por los fans o por la prensa. Tiene que ser una decisión mutua basada en el amor, el respeto y la confianza. Y esa es la clave de todo. Si no hay amor, respeto y confianza, no hay reconciliación posible. Por mucho que sus fans lo deseen, por mucho que la prensa lo promueva, por mucho que el destino parezca estar jugando sus cartas. Al final, la decisión está en sus manos. Así que, ¿qué podemos concluir? Pues que la situación entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya es un misterio. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay obstáculos que podrían impedirlo.
Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y por supuesto seguir chismorreando y analizando cada detalle. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de chisme? En resumen, hoy hemos explorado los rumores de reconciliación entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, analizando sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones ambiguas y los posibles obstáculos que podrían enfrentar. Hemos concluido que aunque hay indicios prometedores, el futuro de su relación sigue siendo incierto. Un verdadero culebrón turco que nos tiene enganchados a la pantalla. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para alimentar su curiosidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatay y Serine volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos. No se corten. Quiero leer sus opiniones más apasionadas, sus análisis más perspicaces, sus sueños más descabellados. Este es el momento de desatar toda su creatividad chismosa. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Aatay y Serine, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Porque en mis redes sociales encontrarán contenido exclusivo, fotos inéditas, encuestas interactivas y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien afinados porque el chisme nunca descansa. Y recuerden también que el chisme es un arte, una forma de conectar con los demás, de compartir información, de reírnos juntos. Así que no se avergüencen de ser chismosos, abracen su lado cotilla y disfruten de la vida. Porque la vida es demasiado corta para no chismorrear.